¿Cómo les va? ¿Cómo andan este camino al Mundial del Litoral? Ahora sí ya estamos en mayo. Ahora ya la cuenta regresiva, tenemos el Mundial, Quique, a la vuelta de la esquina. Nos vamos a ocupar de algunas modificaciones reglamentarias que hizo lo que era la vieja Internacional Boar, hoy modificada, que tiene a un santafesino, porque Neri Alberto Bumbido es la persona designada por la Conmebol cuando han trabajado, masticado durante todo el año qué cambios al juego en sí se podían introducir. Ya en la cuenta regresiva ha habido una modificación con el tema de las tarjetas amarillas, pero claro, al ser tan largo el Mundial y al haber tantos equipos y tantos partidos previos, ¿cuál es el espíritu de este cambio de la FIFA? De que un futbolista importante, digamos, no quede afuera por la acumulación de los acrílicos. Entonces, se van a tomar dos quiebres. Lo primero que se me viene a la mente a mí fue la de Canigia. Cuando Canigia se queda Claro. fuera con aquel sistema de las amarillas. El primer quiebre va a ser cuando termine la fase de grupos y el segundo en los cuartos de final, que es donde se empieza a cocinar la Copa del Mundo. Claro, va a ser el primer quiebre cuando se hayan jugado los primeros 3 partidos. Claro. Y el segundo quiebre cuando se hayan jugado 3 partidos más. Exactamente, para cuartos de final. Yo creo que en líneas generales, aún los que objetan esto de que es muy largo, que son muchos equipos, muchas selecciones, muchos partidos, me parece que el espíritu de esto, para preservar a las figuras, supuestas figuras, de cara a una definición, me parece que está bueno. Sí, está bueno, está bueno. Y seguramente ya con la cuenta regresiva, yo calculo que Scaloni debe tener, los 55 nombres no se dieron a conocer, pero los tiene por una cuestión, digamos, reglamentaria. Pero yo creo que Scaloni a lo sumo debe tener 2 o 3 dudas. Y no sé si alguna de esas dudas está radicada en las lesiones de algunos jugadores. Hay jugadores que se van a recuperar, el Cuti Romero seguramente se va a recuperar, hay otros que tienen lesiones que son lesiones mucho más simples. Estamos en la parte final, en este momento, sobre todo para aquellos que juegan en Europa, en la parte final de las temporadas. Se acerca el Mundial y bueno, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con el desgaste físico, lógico, natural de esta parte del año, que para los europeos, para quienes juegan en Europa, reitero, es la parte final del año deportivo, y también el hecho de que se va acercando el Mundial y entonces empiezan a aparecer, me imagino yo, los dolores y los miedos entre comillas, ¿no? Claro. De no llegar en condiciones a jugar el campeonato. Si bien un futbolista, no sé la frase esa de Fangio, no las carreras son de autos, el futbolista sabe que juega con el cuerpo y que la lesión está a la vuelta de la esquina, evidentemente que la cabeza empieza a jugar. El invitado de hoy es el Vichy Borghi, aprovechamos el viaje del otro lado de la cordillera, nos recibió en un mano a mano increíble. Una foto del Vichy en Santa Fe, una foto. Una foto del Vichy en un entrenamiento. Sí. Le mete un cambio de frente la Pepa Armando. Sí. Y él, puesto, digamos, su equipo atacaba hacia el lado de la bomba. Él puesto sobre el costado, se arrodilla cuando la pelota viene en el aire, ya previendo de que la pelota le iba a caer. Y la mata ahí. Y la mata con el muslo. Sí. La mata con el muslo y ahí arranca. Fue en un entrenamiento, lo llegaba a hacer en un partido y te imaginas, era una imagen que iba a recorrer el mundo. El otro día se enojaron porque Vargas en el aire paró una pelota casi pasando el taco por el costado. Sí. Y lo fueron a recriminar como que era un relaje. Bueno, después estuvo lo de Palacios, que obligó a cambiar una regla. Esto es el miedo que tengo yo con la regla. Digo, si jugara Borghi, van a prohibir la Rabona. Claro. Estando un 3-0. El Vichy, en esta producción internacional del litoral, camino al Mundial, campeón del mundo, México 86, jugó en Unión, pasó por la ciudad, vive en Chile, palabra autorizada, primer mano a mano con el litoral. Bueno, han pasado muchos años. Yo tenía 21 años, yo tengo 61. Mundial es muy diferente a lo que se están viviendo hoy día. Yo tuve la posibilidad de estar en un plantel y tuve la posibilidad de ser hincha y tuve la posibilidad de ir a trabajar a mundiales. Y son 3 etapas completamente diferentes, ¿no? Me gusta más la del hincha, porque uno disfruta más. Fui hincha en Italia 90 y bueno, ahí la pasé muy bien. Ya después trabajando y jugando es diferente. La etapa como jugador es maravillosa por todos los recuerdos que todavía hoy tenemos y tiene mucha gente. Algo impagable para nosotros. Pero claro, nosotros no disfrutamos el Mundial, o sea, vamos a jugar. Esos 2 meses fueron bien duros, fueron complejos para muchos. Y mucha gente dice, bueno, ¿por qué complejo? Estás jugando Mundial. Bueno, estar 2 meses encerrado, yo no estaba habituado, yo tenía, 21 años. Y además lo que implica es el pelear el puesto, el tener que jugar, el tener que
que jugar partidos. Sí, y te hago un paréntesis ahí, no peleabas el puesto con cualquiera, justamente. No, había muchos. Bueno, en mi puesto estaba Maradona, Burruchaga, Tapia, Troviani, yo. Ah, el Bocha. Entonces sí, era complejo. Pero bueno, son etapas que pasamos y lo pasamos muy bien. Y aparte etapas duras, a ver, nosotros, porque después ya festejamos el Mundial 86, está todo bárbaro, pero la previa fue mucho más dura todavía porque había mucha crítica, no solo para ustedes, para Carlos Vilardo, bueno, fue también difícil pasar todo eso, ¿no? El primer partido amistoso y el último fueron los más complejos, ¿no? La gente se olvida, fuimos a jugar a Noruega, una Noruega que no tenía historia deportiva y perdimos. Y el último fue en Colombia, entonces ahí ya las críticas venían, no sé si merecidas o no, pero venían y fuerte. Y después de ese partido en Colombia hizo un clic el equipo y ya nos metimos en modo mundial y ahí ya fue muy diferente, ¿no? Se trabajó muchísimo. En Narigón, ustedes saben que es y era en la cancha un tipo muy obsesivo, entonces se practicaba muchísimas cosas. Que si tenés la posibilidad de juntar 2 o 3 muchachos al mismo tiempo del mundial, nos acordamos hasta de los entrenamientos, porque eran bien duros. A ver, ya, te iba a ir por otro lado, pero me abriste esa puertita. ¿Qué te puedes acordar que sean de esas anécdotas que uno por ahí ha escuchado de Bilardo en entrenamientos? Mira, yo siempre me acuerdo, Burruchaga ya está viejo y no se acuerda tanto, pero nosotros dos éramos los encargados de patear los tiros de esquina en caso de jugar. Y viene el Narigón, yo creo que los dos le pegábamos bien a la pelota, pero viene el Narigón y dice, yo necesito que de acá del córner le peguen de punta, la pelota caiga en el vértice de la área chica, porque ahí puede entrar Ruggeri o Valdano, peinarla, porque te acordás que él decía que 2 cabezazos en el área eran gol. Y lo cómico fue que él vino, le pegó y la pelota salió ahí. Y nosotros le pegábamos borde interno, borde externo, y no. Y yo a partir de ahí dije, no puede ser que el Narigón patee mejor que yo, no por ningún motivo. Y después de ahí es como una sesión que tuve de pegarle de punta a la pelota, de puntín, ¿no? Y bueno, después aprendí a patear con efectos, para arriba, para abajo, pero yo siempre me acuerdo porque nos estuvo todo el día pateando. O sea, a la mañana pateando y a la tarde pateando. Teníamos los cuádriceps ya inflados de ácido láctico, pero esa era una de las cosas que el Narigón tenía como sesión y bueno, después aprendimos que la pelota tenía que caer ahí, ¿no? Entonces, vos me decís, fue un día, no, fueron varios días, imagínate que en 2 meses de entrenamiento aprendimos a patear de cualquier forma, entre otras cosas, ¿no? Entre los entrenamientos en bloque, no sé, mi habitación, yo estaba con Cuchufo, con el querido Cuchu, y después vos te despertabas a la mañana y veías gente entrenando, entonces, la mierda, me quedé dormido. Y no, te levantabas, ibas y decías, no, usted viene el tercer bloque. Entonces era una situación media compleja. El profe Echeverría era el encargado, porque, viste, hoy... De hecho, cuestiones medio adelantándose a los tiempos, porque hoy es más común escuchar hablar que se trabaja en bloques, en grupos de trabajo. Por eso la sorpresa, ¿no? O sea, viste que ahora los jóvenes hablan con palabras muy complejas, y si no, yo trabajo en bloque, en periodos, y bueno, eso Narigón lo hacía hace muchos años. El Narigón, entre otros entrenadores. Bueno, todo vuelve, ¿no? Esto como la moda, ¿viste? Dice, mi abuela decía que no tires el pantalón porque en algún momento lo vas a volver a usar. Y esto era normal. Lo que pasa es que, claro, no había computación, había una pizarra donde se anotaban los jugadores que tenían que ir a entrenar y eso se encargaba el profe Echeverría. Y listo, no había más situaciones que esas. Michi, vos, si la memoria no me falla, corregime por favor, jugaste 2 partidos en el Mundial y después, justamente por esto que decías, la cantidad de jugadores que había, la calidad que tenían, por eso es que por ahí una decisión del técnico fue más que nada, ¿no? Esa fue así era la... No es así. Yo jugué, el primer partido fui a la banca. Recordemos que en aquellos tiempos, no en aquel Mundial, en aquellos tiempos iban 16 jugadores y nosotros éramos 22. O sea que había varios que no se cambiaban. El primer partido fue la banca, jugué Bulgaria-Italia, después me desgarré, un desgarro que me costó como 4 meses recuperarme, porque en aquel momento era una contractura y yo tenía posibilidad de jugar, entonces dije, bueno,
un pinchazo y veo. Y bueno, ahí aprendí que los músculos no se pinchan, no se infiltran, ¿no? Y ahí nada, ya terminó el Mundial para mí. O sea, un Mundial de 7 partidos con un desgarro es imposible recuperarse. Y ahí cambió, entró el Negro Enrique y el equipo mejoró. Yo creo que ahí en Arigón encontró el equipo que terminó ganando la Copa del Mundo. ¿Y encontraste tu lugar desde afuera? Desde afuera. Desde afuera sin jugar, digo, ¿encontraste tu lugar? Hoy, porque viste que por ahí los que quedan afuera del grupo que juega... No, yo me río porque hay gente que te consideras campeón del mundo. Y yo le digo, sí, ¿y vos? Sí, yo soy hincha y yo soy jugador. Es increíble que te pregunten eso. No, sí se encuentra. La red de apoyo sigue siendo los jugadores que no juegan. O sea, los jugadores que no juegan hace que los jugadores que sí tienen la posibilidad de hacerlo sean más importantes, porque la competencia sigue. O sea, aquel que cree que somos del mismo equipo, pero yo te voy a decir, toma la camiseta, jugá vos. Yo me acuerdo siempre del Flaco Traverso, ¿no? Cuando decía las carreras de TC, dice, no, nadie te dice, no, pase por favor, usted me quiere ganar, gane. No, acá también la competencia leal, ¿no? Estamos hablando de competencia deportiva porque competimos en una cancha y después convivimos como algunos amigos, otros menos amigos, pero el cariño siempre está. No, siempre se apoya, desde afuera y desde adentro. El jugador que está en el plantel es parte del grupo de trabajo y eso siempre se tiene claro. Bueno, la primera parte de Vichy, lo del puntazo de Bilardo y lo de los trabajos. Alguna vez le pregunté a Julio César Lamas, al emperador, que me definiera qué era León Nasdudel, que había creado la liga y había armado toda la base para que después viniera una generación dorada. Y me dijo, León se fue al futuro 20 años, vio cómo era, vino y lo aplicó. Y lo de Bilardo, cuando vos escuchás esto de Cuenta Borghi, parece lo mismo. Tipo que fue al futuro, vio cómo era, se adelantó, no sé, 30 años. Porque esto que está contando es lo que vemos ahora. Claro. Lo de él, lo del profe Echeverría. Sí. Vos sabés que esta persona, el Vichy Borghi, este jugador, el Vichy Borghi, 6 meses antes del Mundial juega una final de una Copa Intercontinental. Claro. Según muchos, la mejor final de Copa Intercontinental que se jugó, en aquel momento se jugaba un solo partido, que era en Japón, y jugaba el campeón de la Champions y el campeón, que en ese momento había sido la Juventus, claro, donde jugaba Platini, entre otros, jugaba Boniek, un polaco que la movía, contra Argentinos Juniors, el Argentinos Juniors del Piojo Judica que dirigió aquí en Unión y en Colón también. Y la figura fue él, la figura fue el Vichy Borghi, más allá de que estaba Platini, que en ese momento estaba apuntado para ser una gran figura, como en definitiva lo fue en el Mundial del 86, porque recordemos que Francia llega hasta semifinales del Mundial 86 y termina perdiendo esa semifinal contra Alemania. Fue el partido de los 9 goles. Claro, así es. O sea, sí. La verdad, tremendo. Ya viene más Vichy para hablar de... Va a hablar de Unión del Paso, lo que decía Quique, y va a hablar de Maradona. Bueno, a nada, a la cuenta regresiva. Será STL el transportador oficial del litoral en la Copa del Mundo. ¿Sabías que en Santa Fe existe un operador mayorista de turismo que tiene un proyecto para jóvenes? STL tiene la solución para vos. Te ofrecemos una opción económica confiable, adaptada a necesidades. Se puede elegir Quique Camboriú o Ferrugem para diciembre. Esto es egresados 2027. STL, transportador oficial del litoral a la Copa del Mundo. Estaremos con Quique y con el Coto Nicola. Cuando pasa algo histórico, tenés que verlo bien. Óptica Murillo, San Martín, 2191. Todo lo que necesitas nos va a cuidar, obviamente, el operador de salud. Pero todo lo que necesitamos para vestirnos en el Mundial lo tenemos a Red Sport. Viví el Mundial, viví la pasión esta que tenemos de la Argentina, la escenografía, esta pelota, este Mundial vinido como nunca. Viví la pasión por el deporte en Red Sport. Y con Ferronato Vidrio, ya que cambiamos de cábala, si querés respetar una, la respetás. Si querés cambiar, podés transformar tu baño en un spa, mamparas fijas listas para colocar. Estamos en López y Planes. 4598 son los auspiciantes que nos van a acompañar. Camino a la Copa del Mundo, ahora sí, cuenta regresiva. Ahora sí, podemos decir, el mes que viene nos vamos al Mundial.
En abril, dale a tu auto lo mejor. En Fleming y Martolio tenés un 20% off en neumáticos Pirelli, rodado 17 o superior. No lo dejes pasar. Fleming y Martolio neumáticos, rodando con vos. Todavía sin viaje de egresados, no se cuelguen. El 2027 se viene con todo en las playas de Brasil. Con STL Joven, armamos tu viaje a medida a Camboriú o Ferrugem. Cuotas fijas, confianza total y 0 vueltas. Pedilo en tu agencia o mutual amiga. STL, 15 años viajando juntos. Sentí el mundial y hacé de cada encuentro una fiesta. En Alvear tenemos ofertas especiales para la previa, el partido y el festejo. Alvear, somos del barrio y somos Argentina. Hablabas de la exhibición de goles de esa lluvia argentinos y veníamos en la semana de lo que fue el PSG con el Bayern y me acordaba, no quiero spoilear, pero Saralegui, cuando lo escuchemos y disfrutemos a Marcelo en un mano a mano que tuvimos en Montevideo, yo le pregunté qué selección te gusta, más allá de la tuya o de la nuestra, si no van ustedes, me dijo Francia, tiene 2 titulares por puesto. Y la verdad que hoy el crecimiento de los futbolistas franceses, sostenido, ¿no? Pero con la aparición de 5 o 6 jugadores determinantes es como para temer. Claro, vos sabés que Francia ha sido siempre una selección, digamos, al principio de segundo nivel y después cuando alcanzó el primer nivel siempre era como que algo le estaba faltando. Llega a la final del Mundial de Rusia, donde lo termina ganando, llega a la final del Mundial de Qatar y sin lugar a dudas es una selección candidata en este Mundial. Bueno, el Vichy Borghi parte 2 con el Litoral mano a mano. Está viviendo en Santiago y contaba, por ejemplo, lo que es su vida. Un sábado le contaba a los chicos que fueron a Juan y a Coto. Es capaz de pasarse 10 horas viendo entre fútbol y rugby. Tiene un hijo que juega al rugby. Ajá. Pero dice, paso 10 horas en un quincho. Dice, ahora puedo fumar, tengo algunos habanos. Así que el Vichy Borghi, mano a mano, camino al Mundial, el Litoral, el campeón del mundo de México 86. Va a hablar de Diego y va a hablar de su paso por esta ciudad, por Unión. En ese Mundial yo creo que fue la mejor etapa que yo lo vi preparado, ¿no? Muy concentrado en lo que sabía que iba a ser su Mundial y campeón del mundo para confirmar increíblemente que era el mejor, como le pasó a Messi, tuvo que confirmar siendo campeón del mundo para que lo consideren el mejor. Pero acá hay situaciones que son extrañas, porque, a ver, Diego me conoce de chiquito, somos del mismo club. Entonces, para mí nunca fue Diego, fue Pelusa, y yo nunca fui Claudio, fui Vichy. Entonces, cuando veo, yo no era amigo de él, esto lo quiero aclarar porque yo no tenía amistad con él, pero sí cariño. Cuando vos ves a un tipo de toda tu vida, no te sorprende verlo. Me sorprendió otros jugadores. Yo te cuento que cuando vi a Leopoldo Jacinto Luque por primera vez, fue en Santa Fe, en Unión. Yo ya era un boludo grande, pero él era uno de mis ídolos. Entonces me acuerdo siempre en Unión que él venía a atenderse, yo estaba lesionado y esperaba que el plantel saliese a la cancha para él atenderse con un cuerpo médico. Y de pronto entra y yo estaba en la camilla y lo veo y digo, este tipo es mi ídolo. Y tu ídolo viene y te dice, hola Vichy, ¿cómo estás? Entonces vos decís, a la mierda, me conoce. Y eso son cosas que sorprenden, pero no, a Diego lo conocíamos de siempre. Con su personalidad exuberante, pero los jugadores tienen, yo siempre digo que los jugadores tienen 2 personalidades, y no lo digo para mal, lo digo todo lo contrario. Una cuando juegan y otra en el vestuario. En el vestuario somos todos iguales. O sea, uno se baña más rápido, otro se queda charlando, otro se queda con la ropa media hora.
pero bueno, es la costumbre que tiene cada jugador. Me diste pie justo, lo nombraste a Leopoldo, Jacinto Luque, Unión. ¿Cómo se da tu llegada a Unión? Principio de los 90, ¿no? Sí, mira, cuando yo era pibe, yo tenía el 79, 80, 81. Se va Diego a Boca el 81, se va Diego a Boca y vienen algunos jugadores de Boca a Argentinos Juniors. Vinieron varios, pero vino Marito Sanabria. Y Marito yo subí al primer equipo, o sea, pibe, y los grandes me cagaban a patada, ¿viste? Era costumbre. Entonces Mario me protegía, no le peguen al pibe, ¿no? Y nada, después Mario agarra a Unión y me llama, me dice, mira, Vichy, voy a agarrar a Unión, lo agarró con el ruso Rivolsi, y me dice, ¿te gustaría venir? Y yo, mucho respeto por Mario, sí, Mario, ¿cómo no voy a ir? Y fuimos a Santa Fe, tenemos muy lindos recuerdos. ¿Qué recuerdo tenés más allá de lo deportivo? Ahora te voy a preguntar. Ciudad chica, yo nunca había vivido en una ciudad chica. Vida familiar muchísima porque todo quedaba cerca, entonces vos ibas y venías a todos lados. Nunca me voy a olvidar las tardes, noches de cruzar el río, no me acuerdo cómo se llama la isla. ¿Punto Verde? No sé, cruzábamos el puente pero no sé el lugar específico, no me acuerdo. Y ahí comíamos un asado con la famosa cerveza santafesina. Y me enseñaron cómo comer cuando hay muchos bichos en el aire, ¿no? O sea, me mataba eso. Y el mejor recuerdo que tenemos es que Unión de Santa Fe tenía jardín de infante. Fíjate lo que te voy a contar. Se conoce como IPEI. Y mi hija, Dominique, que hoy tiene 37 años, tenía que empezar el jardín de infante, pero no tenía edad para hacerlo. Entonces, bueno, yo hablé y me dijeron, mire, probemos. Si ella se quiere quedar, lo puede hacer, pero hay que acostumbrarla. Entonces fuimos el primer día, estuvimos con lo que se acostumbra, estuvimos con ella ahí para que se acostumbre. Al segundo día fuimos y no se quería ir, se quedó toda la clase. Entonces mi hija empezó su etapa escolar justamente en la ciudad de Santa Fe. Mi hija no tiene ni recuerdos de esto, ¿no? Alguna vez tengo que llevarla para que conozca el lugar donde empezó su escuela. Ese es dentro de los recuerdos que uno tiene muy, muy cariñoso, porque después mi hija vivió en muchos países, en muchos lugares, pero ese recuerdo siempre lo tenemos. Y de lo deportivo en Unión, ahí sí te pido que si te acordás, a ver, refrescame, como era una etapa que Unión estaba en primera, pero no sé no me acuerdo cómo venía. Sí, mal. El presidente era el señor Super Corral. Super Manuel, yo siempre dije Super Corral. No, y esta aventura mía en Unión duró 6 meses. El equipo no funcionó mucho. Fueron algunos jugadores fue el Ramos, ¿te acordás? El de Jules, el Indio Ingraos, estaba Torresani, bueno, entre otros, no me acuerdo de todo. Pero no era un equipo para campeonar, era un equipo para ver qué podíamos hacer, no descender al menos, que era el sueño de Unión. También recién, cuando hablábamos del Mundial 86 y de tus recuerdos, trazaste ese paralelo que todos lo hacemos en algún momento entre Diego y Messi. Y ahora ya trayéndote un poco para acá, bueno, primero preguntarte por lo que fue el Mundial 2022, cómo lo viviste en esa parte que seguramente fue tuya, no sé si estabas trabajando en ese momento, pero también un poco hincha, ¿no? No, hincha uno nunca deja de ser, pero claro, uno... A ver, yo hice algunos mundiales comentando. El de Qatar fue bien especial. Yo, por costumbre, tengo... Cuando me contratan pido algo especial. Yo viajo con mi mujer. Le tengo mucho miedo a ese avión y entonces no puedo viajar solo. Y irme de acá a Rusia solo o a Qatar. Entonces, yo creo que le disfrutó más mi mujer al mundial que yo. Porque, bueno, siempre se consiguen entradas y entonces ella fue a ver todo. El único partido que no fue el primero que perdió. Y bueno, Qatar tenía lo particular que las canchas estaban cerca, entonces yo
en aquel momento no seguía Argentina. A mí no me contrataban para seguir Argentina, yo hacía el fútbol internacional. Y lo que me pedían es que hablara neutro, que no hablara tan argentino, cosa que es bastante difícil. Y me tocó muchos partidos, mi mujer tenía entrada para ir a ver a Argentina y yo hacía Francia, por ejemplo. Entonces, termino el partido, me tomo el subte, el metro, y llego a la cancha sin... Mi mujer no sabía que yo llegaba. Y yo la veía saltar y gritar y gritar. Yo nunca la vi a mi mujer así, ¿no? Entonces me senté atrás y estaba con una pareja amiga de ella, y los tres estaban saltando y yo los miraba y digo, ninguno de estos va a la cancha regularmente, no, mi mujer no va a la cancha. Y bueno, los amigos de ella tampoco. Entonces ahí te das cuenta el poder que tiene el fútbol y la euforia que provoca en todo el mundo. Poca gente que me cruzo dice, yo el Mundial lo veo, me guste el fútbol o no me guste. Entonces sí, para nosotros Qatar fue bien especial en todo sentido. Y después hice semifinal y final comentando y bueno, cuando hace el gol ya de penal, ahí la emoción llega, ¿no? Sí, pero como si usted, no, yo soy hincha. No soy el hincha que se va a poner la camiseta y va a saltar por la calle, pero estamos siempre atentos a esto. Y era esa frutillita que necesitaba el grupo y Messi sobre todo, no para demostrar nada, porque como vos lo dijiste, no necesitaba demostrar nada, pero era como que faltaba ese pedacito, ¿no? Yo creo que a Messi le faltaba, ¿sabes por qué? Porque yo pocas veces en mi vida, yo veo mucho fútbol, vi una situación tan injusta con Messi en Argentina, ¿no? Donde se lo criticó, donde decía este pibe que hace... y yo creo que para aquel que hace la historia por completo, el Mundial, como diciendo, ya está, viejo, no me jodan más, ya está el Mundial. Argentina no necesitaba, del 86 que no ganaba. Entonces yo creo que cumplió todos los objetivos propios y de la gente. Entonces, increíblemente, uno de los mejores jugadores de la historia tenía que ganar un Mundial para decir que era el mejor. Pero bueno, son a veces la injusticia del fervor que tiene la gente por ganar un Mundial, ¿no? El Vichy Borghi, las generaciones nuevas no van a entender, no porque haya desaparecido la Rabona, pero en Unión hizo famoso el calefón. Ajá, claro. ¿Qué se decía? Que se fue el último partido porque no le habían arreglado el calefón en el departamento. Es una cosa de loco hoy un jugador profesional que diga, me voy porque no anda el calefón de un departamento. No, digamos, imposible, ¿sí? Pero en las particularidades dijo, yo pido ir con mi mujer porque no viajo solo en un avión. Claro. Y tenía esas cuestiones, Vichy. El Vichy en las concentraciones llevaba él su propia sábana. Entonces hacía cambiar la sábana de los hoteles y ponía su propia sábana. Estas particularidades en aquel momento, bueno, obviamente por la fama que tenía el Vichy Borghi, se decía y se había popularizado estas cuestiones que tenían que ver con la vida diaria del Vichy Borghi. Yo recuerdo, te decía recién, un 4-4 de Unión con Talleres, un partidazo. Ya ahí dirigía Truchet en lugar de Marito Sanabria. Claro, estaba el cabezón. Exactamente. Un partido que Talleres era un club que traía mucha gente a Santa Fe y recuerdo, el partido ese es dirigido por uno de estos árbitros altos que había en aquel momento, creo que fue Baba, el que dirigió ese partido. Baba era alto, Crespi era alto. Bueno, uno de esos... Lustó padre era alto. Claro, uno de esos dirige ese partido de Unión con Talleres que fue un partidazo. Y después, si la memoria no me falla, le convierte un gol a San Lorenzo en la cancha de Ferro. Un partido que Unión gana con un gol de él. Bueno, y la Rabona obviamente que popularizó. Nos vamos a ir a la pausa y vamos a cerrar después con una perlita de FIFA que tiene que ver con México 86, donde si yo te digo, a ver, hay 10 cuestiones que elige la FIFA, es imposible que Diego no esté en más de una, pero va a ser para el final. Con estas imágenes nos vamos en cuenta regresiva ya para estar en la Copa del Mundo. Con Ferronato Vidrios y Sistemas, transforma tu baño en un spa, mamparas fijas para colocar fabricadas en vidrio, laminado de seguridad Blindex. Estamos en López y Planes 4598, esquina Colodrero. La llevás y la colocás vos mismo. Todo lo que necesitas para vivir el Mundial está en un solo lugar, en Santa Fe.
Equipate, sentí cada partido al máximo, viví el Mundial, viví la pasión por el deporte en Red Sport. Ellos nos preguntaran, che, ¿cuánto hogar para la camiseta de la Argentina esa que tienen ustedes? Vayan directamente a Red Sport. Cuando pasa algo histórico tenés que verlo bien. Óptica Murillo, San Martín, 2191. Y habrá que decir, ¿estamos a cuánto? ¿Cuándo se van? ¿6 de junio? ¿5 de junio? 6 de junio. 6 de junio, Vamos con nuestro transportador oficial de la Copa del Mundo, STL, que también ofrece opción económica confiable y adaptada a las necesidades. Podés viajar, egresado secundario 2027, a Camboriú o a Ferrugem. La gente de STL, 15 años viajando juntos, STL, transportador oficial del litoral a la Copa del Mundo. Sentí el Mundial y hacé de cada encuentro una fiesta. En Alvear tenemos ofertas especiales para la previa, el partido y el festejo. Alvear, somos del barrio. Y somos Argentina. Todavía sin viaje de egresados, no se cuelguen. El 2027 se viene con todo en las playas de Brasil. Con STL Joven, armamos tu viaje a medida a Camboriú o Ferrugem. Cuotas fijas, confianza total y 0 vueltas. Pedilo en tu agencia o mutual amiga. STL, 15 años viajando juntos. En abril, dale a tu auto lo mejor. En Fleming y Martolio tenés un 20% off en neumáticos Pirelli, rodado 17 o superior. No lo dejes pasar. Fleming y Martolio neumáticos, rodando con vos. Bueno, decíamos cuenta regresiva, aquello que arrancó con Mauro Silva, lo tuvimos a Gunial y lo tuvimos a Rogelio Delgado. Nos queda Alfaro, nos queda Saralegui en Uruguay. Estuvimos con Vichy en este programa en Chile. Neri, mano a mano en Conmebol, recordando cuestiones de México 86. Y ya después, obviamente, decíamos desde el 6, obviamente todos los días desde el corazón de la Copa del Mundo. ¿Qué mejor que México 86 con esto de Vichy Borghi y las anécdotas que contaba de lo que eligió la FIFA? FIFA eligió los 10 mejores goles de México 86. Obviamente que hay uno que es el de 86, el del 90, el del 2080 y el del 3014. Y uno cree que va a seguir siendo inigualable, ¿no? Claro, para mí hay por lo menos 3 goles de Maradona en este repaso de los 10 mejores goles. Sin lugar a dudas hay 3 de Maradona, que es aquel gol, bueno, el mejor de todos, el mejor de la historia de los mundiales. Y después los 2 que le marca Bélgica, que son 2 golazos, realmente en una producción futbolística impecable. Vos sabés que yo, sin mirarlo, charlábamos con Meli hoy en producción. Sí. Yo me jugaba por lo mismo. Eligieron uno de Bélgica. Sí, no los dos. Y eligen el toquecito contra Italia. Ah, mira vos. Que también, digo, hoy ese toque contra Italia es casi como si fuera un bailarín de ballet suspendido en el aire. ¿Qué es Ahí este? está, sí. ¿Qué es este? Lo que hace Diego, porque la verdad que parece todo tan fácil. Lo deja tan clavado, descolocando la pelota. La mirada del arquero es la sensación, más allá de la altura, hay 2200, no es tanta, pero lo deja clavado, casi como poniendo la pelota en una distancia
impropia de un arquero, ¿no? Sí, sí, sí. Ese partido se jugó en Puebla. Hay que recordar que los partidos, la mayoría de ellos... Este es un golazo. Hay que recordar que los partidos... Dinamarca. Dinamarca, sí. La mayoría de los partidos se jugaba al mediodía, pleno verano, con altura y, bueno, con las inclemencias propias del tiempo en aquellos partidos que se jugaban con sol. Y el smog también del Distrito Federal. Claro. Y uno lo que se pregunta es, más allá que cada año algún coleccionista saca alguna imagen inédita que uno dice la tiene y decide cuándo la publica o cuándo la viraliza o la encuentran abandonada. La misma hija de Bilardo, Daniela, dice que Bilardo tiene cuestiones en una pieza que ella no piensa tocar hasta que su padre no se vaya, pero que tiene cuestiones filmadas por Bilardo, incluso desde el banco, en los mundiales. Pero lo que uno se pregunta es qué sería hoy, Quique, con, no sé, venimos de ver PSG y el Bayern, ¿qué sería hoy el gol de Diego con esas 20 cámaras, con las robóticas, con un dron? Y sin embargo, año tras año aparece algo distinto de ese gol que, sí. que nos deja sin palabras como nos dejó en el 86. Pero bueno, este fue el tributo de lo que hizo la FIFA, eligiendo los 10 mejores goles. Era imposible que no hubiera un gol de Brasil, obviamente. Un Brasil que conocí y que le había ido bien en las tierras mexicanas y en otros tiempos. Claro, en el 70 fueron campeones del mundo. Sí. Fue tremendo. Y acá viene uno. Claro. Esto. Que uno dice, este tipo se va cayendo, no se cae ni para festejar. Después de todo lo que hace con la pelota y el equilibrio para... Cualquier humano se cae de pera, ¿no? Hay uno que lo deja... Al primero que marea lo deja parado. Y este fue un partido de... Bueno, creo que lo calificó el gráfico con 11 puntos a Maradona en este partido. Después esto de elegir, obviamente, algo Mexicano. del dueño de casa, lo que era México. Igual está bueno el gol, Sí, está bueno no el lo gol. eligen. Es una pirueta en el aire que no se acostumbra desde esa distancia. Y sin embargo, Negrete elige ese recurso técnico para el gol de México. Y esto tiene que ser el cierre del resumen de la FIFA, Quique. Y tiene que ser el cierre de este camino al Mundial. Será hasta el viernes que viene. No queda otra cosa que hacer silencio y disfrutar. Sin dudas.